transitando este tiempo para peri.org.ui, 19:02 minutos, la República Oriental del Uruguay. Y como siempre empezamos con algo que heredamos. Esta es una herencia, ¿no? Una herencia que nos dejó quien dijo, el programa queremos que salga por Peri, bueno, pero la cortina es esta. Y ahí nos mandó Lucerito del Monchito Merlo. Buenas tardes para todos. El todos incluye a los animales, incluye a las plantas. ¿A quién más? Muchísimas gracias, señor Andrés Chúcarro, por la puesta en el aire y estar en este instante ya saliendo por Peri Radio. Y tenía un tema, ¿no? Un tema que lo encontré leyendo y releyendo el libro Semillas para una nueva conciencia, que es de Jorge Rulli. Ahí le mandábamos que íbamos a transmitir por Cara del Libro, pero enseguidita ustedes se tienen que dar cuenta que tienen que ir a peri.org.ui. Y en este texto que elegimos, habla de apostar a la verdad en este juego de apariencias. Distintas razones que van desde circunstancias coyunturales de la política menor propia de un año electoral, como este, a comprensibles evoluciones en la conciencia pública, así como legítimas acciones de sus víctimas, han terminado por poner sobre el tapete el gran tema de la sojización y de sus consecuencias e impactos. No es un tema menor, no, para nada. Los debates abiertos significan la esperanza de poder pensar otro país. La esperanza de poder pensar otro país. Interesante, ¿no? Cuando lo planteamos de esta manera. La esperanza de plantear otro país. Expresan además la voluntad de resistir las actuales circunstancias y de hallar otro modelo. No es fácil. Pero tampoco son pocos los pasos dados. Que no llegamos a estas circunstancias por el camino encomiable de la pura lucha por la justicia. No, claro que no. Llegamos como se pudo, como la historia quiso y como la realidad, que suele ser mezquina, lo ha permitido. Con dosis de oportunismos y de contumacia. Y más como resultados de una confrontación irracional, fruto de miradas esquizofrénicas que de una comprensión política de los escenarios nacionales. Todavía, cuando hablamos de sojización, nos vemos obligados a enfrascarnos en debatir acerca de esa 125. Siguen sin comprender ni querer ver los enormes negociados que se han llevado a cabo mientras se construía el gigantesco circo de la confrontación. Por otra parte, es verdad que tanto unos como otros prefieren la discusión miserable sobre cómo repartir las ganancias del modelo, a enfrentar el pavor de las consecuencias de este modelo agroindustrial. Miles de niños nacidos con deformaciones irreparables. Y el cáncer convertido en epidemia. La conciencia argentina no lo soporta. No soportamos la verdad de esta milanesa de soja que enorgullecimos en algún momento, ¿no? Que comimos igual que cuando nos decían, por algo será. Y dábamos vuelta el rostro para dejar de ver lo que no podíamos afrontar. No soportamos ver el otro lado de esta 4x4 que tanto nos impresionan.
ni tampoco el otro lado del plan trabajar del que vivimos malamente. Nos hemos negado por años a comprender, nos hemos negado a ver, a relacionar lo que tenemos delante de los ojos. Decía alguien que como si fuéramos productos de un mestizaje con el avestruz, acostumbrados a meter la cabeza en un hoyo cada vez que se habla de ciertos temas. La película de Nicolás Sarkis, denominada Soja, panacea alimentaria o arma silenciosa, que fuera respaldada por la Secretaría de Cultura de la Nación, se exhibió por el canal oficial innumerables de veces a lo largo del 2003, a raíz de que la mencionara en una editorial anterior, y de que muchos se propusieron encontrarla. Hemos comprobado que pocos la recuerdan. Parece que se nos borró de la memoria, o acaso no existió, o estamos fantaseando. ¿Por qué no? Podríamos estar enloqueciendo, tal vez, y desvariamos sobre algo en lo que creemos haber participado, porque el común niega que haya existido. Podría ser, pero vamos a internet y resulta que la película existe, que Nicolás Sarkis existió y fue su director, que el gran encuentro de responsables del proyecto del Estado, que en números de más de 500 se dieron cita en la Biblioteca Nacional para discutir el tema en julio del año 2002. Existió. Y aún más todavía, está en internet. Con fecha febrero del año 2003, el Consejo de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación de la República Argentina hace público el librito denominado Consideraciones sobre la soja en la alimentación. En la página 12, bajo el título Conclusiones, este documento oficial del gobierno argentino dice claramente: la soja no debe usarse nunca como sustituto de la carne, ya que si bien puede cubrir las necesidades proteicas cuando se la complementa adecuadamente con cereales, el hierro que puede aportar es inferior a la cantidad y biodisponibilidad al hierro de las carnes. Dice también: existen factores negativos de la soja en la alimentación infantil, por los cuales no se recomienda su utilización antes de los 5 años. Otro punto, añade: la bebida de soja no debe usarse nunca como sustituto de la leche. Se debe considerar que la soja y el bebible de soja están contraindicados para niños menores de 2 años. La soja como alimento central no es nutricionalmente adecuado para la recuperación en caso de desnutrición. No lo soñamos. Fue dicho e impreso por el Estado argentino en el año 2003. Pasaron 20 años. Y en medio de las presiones insoportables de la pobreza extrema, y cuando las corporaciones impulsaban la campaña Soja Solidaria para que los argentinos pobres se alimentaran con el infame poroto, en reemplazo de los alimentos que habían dejado de existir o cuyo precio era inalcanzable. Se apagó con guisos de soja la protesta social en aquellos años, pero miles de niños, debido a una alimentación inadecuada, no tendrán jamás los desarrollos intelectuales que pudieron haber tenido. Me pregunto, aquellos niños alimentados con soja en el año 2002 y en el año 2003, ¿tendrán alguna relación con estos pibes esclavizados por el Paco? Para los que ahora se pide la pena de muerte, esos pibes chorros que son hoy la mano de obra barata y descartable de algún autopartista, y que son capaces de asesinar en el intento de levantar un auto por el que recibirán no mucho más que unos pesos. Por años, instituciones como la Fundación Felices los Niños, Cáritas o el Rotary
distribuyeron soja en los comedores. En algunos lugares, los propios municipios lo promovían. En la provincia de los Malos Aires se distribuían todavía alimentos mezclados con generosas bases de harina de soja, que se solventarían con el Ministerio de Bienestar Social de la Nación. Es parte de la esquizofrenia, parte del doble discurso, modos de negar hacer Estado desde el Estado mismo. Es lo que tenemos. Un Estado horriblemente colonizado por las corporaciones, un Estado cooptado por las empresas, donde los que aportan los subsidios para la educación de nuestros jóvenes y para los trabajos de nuestros científicos, que fijan las líneas estratégicas del discurso científico y de la investigación en la Argenta. Ya ni sorprende, tal como ha ocurrido recientemente en la ciudad de Rosario, la obscenidad de algunas instituciones universitarias que se jactan abiertamente de formar científicos para la empresa Monsanto. Me viene a la memoria un viejo lema de Jauretche que dice: tantas veces repetimos en épocas pasadas que pareciera retornar. Somos una Argentina colonial. ¿Queremos ser una Argentina libre? Si queremos ser una Argentina libre, volvamos entonces, y hablando de pretender ser una Argentina libre, al gran tema de la sojización y de la desojización. Prohibir el hacer soja transgénica en los predios militares es importante, aunque tardío. Que algunos institutos del Estado se aboquen a estudiar los aspectos negativos del uso de los tóxicos de la agricultura es importante. Aunque no basta. El Estado debió haber considerado estos aspectos al ser aprobado estos tóxicos, en vez de dar por buenos los informes con los que acompañaban las empresas. Algunas veces ni siquiera pedirles que los representan en el idioma que no le es propio. El caso de Felipe Solá en el año 1996. Ahora preparemos para una catarata de juicios de indemnización que sin duda serán justos, pero que todos pagaremos. Lamentablemente, a menos que modifiquemos la ley y le hagamos pagar a los funcionarios responsables y sumisos a esos intereses, así como a las corporaciones que estuvieron por detrás de esas políticas del Estado colonizado, se ha iniciado ahora la etapa de poner el modelo de la sojización en la agenda pública. No sabemos todavía si acaso estamos afrontando el desafío de abandonar el modelo de la soja transgénica. Aún no queda claro los propósitos, pero sabemos que el respaldo de las biotecnologías y la promoción de la industria aceitera continúan siendo escandalosos. Tal vez se está solamente amagando por razones electorales, sin comprender que jugar con fuego en medio de la rebelión de las víctimas del modelo y en una Argentina siempre al borde del estallido puede llevar más lejos de lo que ellos se proponen. El discurso contra la soja se impone por razones políticamente mezquinas e incluye a muchos que sabemos tienen sus propios ojales ocultos y se los conocemos. Pero nos decimos que si convive este discurso deben haber razones de peso y no podremos nosotros dejar de jugar, aunque sepamos que no se proponen cambiar el modelo, ni siquiera se proponen voltearlo, sino que es tan solo probablemente una de las típicas extorsiones políticas. Nosotros
Desde el GR y de la campaña Paren de Fumigar, no solamente jugaremos el juego, nosotros vamos por todo y por eso nos importa menos los sórdidos propósitos de los que especulan con la situación coyuntural. Lo hemos dicho muchas veces, recogiendo la consigna de nuestro amigo alpargatista: la soja mata, sembrarla es un crimen. Y con la autoridad moral que nos proporciona el reconocimiento público de una lucha muy larga, queremos decir ahora, en medio de la exasperación de los discursos y de la fiesta de los conversos, de los improvisados, de los recién llegados, queremos decir que la republiqueta sojera no se sale con discurso ni con anestesias, que se sale tan solo con estrategias desde el Estado, con una estrategia de política agraria que posibilite construir alternativas de cultivo y que permitan una transición hacia un nuevo modelo de país. Que esta transición debería ser con productores reconvertidos y recapacitados para descubrir o redescubrir lo que sabían antes de la soja, y que olvidaron o se le enseñó a olvidar desde organismos del Estado como el INTA. Que la transición no podría de manera alguna ser corta, lamentablemente, porque las corporaciones y sus hombres en el Estado colonizado a lo largo de los últimos años han quemado todas las naves, y el retorno a un país soberano dependerá tan solo de nuestro esfuerzo colectivo y de nuestra capacidad de innovar sobre la marcha. No vemos actualmente esa voluntad de reconstrucción de la soberanía. Tampoco vemos, paradójicamente, ninguna estrategia que no sea la de continuar profundizando el modelo biotecnológico hacia la producción de agrocombustibles y la exportación de bioingeniería y de tecnologías de escala. Por eso no creemos que haya propósitos que vayan más allá de lo electoral y de lo partidario. No vemos esos propósitos porque ni siquiera podemos retomar a la matanza local para abaratar la carne y volver a tener leche fresca en las localidades y en los barrios, como fue siempre. ¿Cómo podríamos entonces creer en que se nos propone un cambio y decir esto nos apesadumbra? Porque nos gusta creer, como tantos otros, que el Estado en su entraña tiene un proyecto nacional. Sabemos que muchos intentan persuadirse y persuadirnos de ello, y comprendemos con enorme pena el cansancio de una generación que también es la nuestra. Pero el cansancio y las innumerables derrotas y fracasos no justifican dejar de reconocer la terrible realidad en la que vivimos. Y ese fue el corazón de una enseñanza a la que nos debemos siempre. En definitiva, ser leales con nosotros mismos y decir la verdad, al menos la verdad de lo que pensamos y de lo que vemos. La obediencia debida son un anacronismo, aunque muchos intenten continuarla, y solo dan vergüenza ajena. Tenemos por delante una enorme oportunidad: que las miserias de este modelo y sus terribles externalidades sobre la población sean un acicate para plantear un cambio profundo que implique reconstruir el Estado, volver a repoblar el campo con familias rurales, reivindicar los patrimonios culturales que extraviamos y, en definitiva, recuperar la soberanía nacional. Ojalá que sepamos aprovechar esta oportunidad.
¿Saben de cuándo es este texto? Es del 26 de abril del año 2009, escrito por Jorge Eduardo Rulli, del grupo de reflexión rural. Es interesante, ¿no? Que nos esté sucediendo esto en el año 2023. Estás escuchando Transitando este tiempo por peri.org.uy. Estás escuchando Transitando Por peri.org. Gracias, Patricia. Esto es Transitando este tiempo. 19:23 minutos en la República Oriental del Uruguay. Algunos dirán, ¿y qué nos importa, no? Si este programa es para la República Oriental del Uruguay. Y como siempre, desde Uruguay se mira el reflejo de lo que va a suceder después. Esto ya sucedió en la República Argentina y es contagioso porque muchos argentinos están mudando el modelo agroindustrial desde hace mucho tiempo hacia la República Oriental del Uruguay con la misma sojización con que en algún momento incorporaron a las prácticas agrícolas del otro lado del charco. Entonces, vale, ¿no? Que si esto, escrito en el libro Semilla para una nueva conciencia de Jorge Rulli, tiene algún valor y sirve para que el Estado uruguayo y las leyes uruguayas no sean tan permisivas y beneficien directamente, no indirecta, directamente a las corporaciones. Y cuando hablamos de directamente, estamos diciendo que no se saquen leyes que permitan el ni. Acá existe una problemática que es social y sanitaria. Que los transgénicos y el paquete tecnológico que se utiliza para la pseudoproducción de alimentos del mundo se prohíba, así como se prohibió la exploración para fracking. También podría ser que se prohíba el ingreso de transgénicos para la industria alimenticia y que se prohíba el riego de millones de litros de agrotóxicos en el territorio nacional de la República Oriental del Uruguay. Más allá de que sea muy rentable para argentinos y brasileños que aparecen en el territorio uruguayo porque tienen conveniencias tributarias y porque en realidad es como que van a cagar al baño del vecino. Y disculpen que dije vecino. Porque el problema después queda en la tierra, en el aire. Y un tema de que vamos a plantear ahora, que tiene que ver con la bomba biótica. BTP, como dicen los ingleses. Y escuchar un informe que tiene 41 minutos y que habla del desmonte. Que el desmonte produce un gran desequilibrio en la biota, en esa regulación natural que debería existir, y que la intervención humana por negocios
que tienen que ver con también la sojización, con los transgénicos, con los paquetes tecnológicos, que son importados y que después, como pasó del otro lado del charca, se convierten en nacionales y populares. Porque, si mal no recuerdo, las patentes de la maldita Monsanto se vencían. Y ahí aparecieron la maravillosa innovación de algunas empresas nacionales y populares del Estado argentino, como YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que empieza a fabricar para el mercado interno y también para exportación el famoso comodín verde, que fue el glifosato. De eso vamos a hablar en algún otro momento, con otro informe que tenemos en cola para esta semana, donde punto a punto se va explicando cuáles son los efectos negativos de estos químicos que se han rociado por todo el mundo. Que se han rociado por todo el mundo y, como lo hablábamos en programas anteriores, hay un número que es muy interesante: 385 millones de afectados en todo el mundo. 380 millones de afectados en todo el mundo. ¿Les suena? Que la rentabilidad de los agronegocios, más allá del desequilibrio ambiental que van dejando y que están produciendo en todos los territorios, más allá de ese desequilibrio que parece que lo minimizan, porque creen que los bienes comunes, van a cualquier lado y compran un bidón de agua, y si contaminaron en agua creen que comprando agua ya está solucionado, cuando el desequilibrio ambiental está en romper con un equilibrio que desde hace miles y miles de años se va produciendo sin la intervención del hombre. Qué loco, ¿no? Porque hay una frase que dicen que sin humanos no hay fuego. Sin humanos no habría fuego, no habría incendios, por ejemplo. No habría fuegos. Y si no habría fuego, no habría el enmascaramiento de los incendios forestales en distintas selvas. Por ejemplo, la paranaense. Por ejemplo, en los Montes Bajos, a orilla de los ríos más importantes. Por ejemplo, los miles de incendios que se producen a orilla de las rutas de la Amazonia. Pulmón verde, pero intervenido por lo humano. 19:30 minutos en la República Oriental del Uruguay. Un poco de algo, un poco de algo, nada más. Que sería un poquitito de musiquita y les preparo un informe para que ustedes saquen sus conclusiones. El informe tiene que ver con la deforestación, con todo esto. Mientras tanto escuchamos a Esteban Di Vincenzi. Cuando le hacen promesas al inocente, mira cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro, los candidatos. Mira cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociar de flores al estudiante. Mira cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se visten carboneros
Claro, dice papá que te avise. para teñirle rojo los pavimentos. Mira cómo se ríen. Mire cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquean desde María y al pobre le negrearon la luz del día. Mira cómo se ríen. Cómo le muestran una 19:32. para quitarle al pobre su marraqueta. Mire cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios de las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Gracias, don Esteban Di Vincenzi. Muy buen tema. Mira cómo se ríen. Mira cómo se ríen los presidentes. Miran cómo se ríe el totalitarismo occidental. ¿Sí? El totalitarismo occidental. Podríamos hacer un programa sobre este tema, ¿no? Que tiene que ver con el totalitarismo, una cosa. Alimentos que llegan a nuestra mesa primero están aquí en el campo. Este trigo, antes de ser cosechado, es fumigado con agrotóxico para que parezca que está seco, pero que conserva el estatus de molienda. Eso es el resultado de encontrarnos con un pan que va a llegar a nuestras mesas y que va a tener restos de agrotóxico, de glifosato. Así como lo marca muy bien en el informe el doctor Cassewer, que esto afecta la salud de la población, interfiriendo con la enzima P450, que en muchos casos desencadena problemas de celiaquía adulta y en niños en autismo. Esto es lo que sucede en nuestros campos, en nuestra pampa, en nuestros territorios. Este trigo, antes de ser cosechado, va a ser fumigado con agrotóxicos. Alimentos que llegan a nuestra mesa. Muy fumigado con agrotóxico. Muy fumigados con agrotóxico. Estás escuchando Transitando este tiempo por peri.org.uy. Preparen el mate, el termo, se van a la plaza, se van al fondo, se ponen a charlar con las plantas y me encantaría que sea de mucha utilidad hablar de ríos, pero no de ríos superficiales, ni ríos contaminados, sino de ríos atmosféricos. En el año 1998, fíjense de la fecha que estoy hablando, año 1998, José Marengo, ¿sí?, un peruano, empezó a tratar el tema, le decían que estaba loco, de los ríos atmosféricos. Los ríos voladores. Esos ríos que tienen que ver
con lo que le decíamos al principio, con esto de la bomba biótica. ¿Y saben qué? Tienen que ver con la transpiración de los árboles, con esto de darle una vuelta a la historia y comprender que una hectárea de bosque nativo, una hectárea de selva, no es lo mismo que la evaporación de una hectárea de un río o del mar. ¿Saben por qué? Escuchen el informe. Y ahí después me van a dar la razón de por qué. Una hectárea no es lo mismo que una hectárea en evaporación, por ejemplo. Y comprender por qué se produce este fenómeno de la regulación biótica en el ambiente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Muchas corrientes no obedecen al mismo patrón en una zona que es la que estamos nosotros, esta zona. Una zona que va desde Sao Paulo hasta provincia de Buenos Aires, hasta casi la cordillera, sin cruzar la cordillera, y hasta lo que sería el Río de la Plata. ¿Cómo hicieron los científicos para darse cuenta que las corrientes, ¿sí?, de los vientos y de estos ríos atmosféricos tienen que ver con este fenómeno de la bomba biótica? ¿Y cómo estamos destrozando la bomba biótica? Los humanos, la intervención humana en el desmonte, con los incendios forestales, y la estupidez, lo digo con estas palabras, y la estupidez de una palabra muy repugnante que se llama reforestación. No creo en la reforestación. En manos de quien deforestó. Y acá es donde tenemos que comprender que somos parte de esa especie destructora. Y que, como se explica en este informe que vamos a escuchar, que tiene 42 minutos, y les pido por favor que le presten mucha atención. La intervención humana pone en riesgo el cuadrilátero de la suerte, que es en donde nosotros vivimos y que es donde están las tierras más fértiles, pero no porque fue suerte y una bendición de quién sabe qué. Es por el comportamiento de las corrientes, de los vientos, de los ríos atmosféricos, de la presión y de la evaporación que producen los millones y millones de árboles en cada uno de los bosques y selvas nativas que aún quedan. Esto es considerada el pulmón verde de la Tierra y un gran tesoro de la biodiversidad, la selva del Amazonas. Miles de millones de árboles absorben enormes cantidades de dióxido de carbono y producen valioso oxígeno. Con ello, esta selva hace un aporte decisivo al control del calentamiento global, una función importante que se ve amenazada por la creciente deforestación. Científicos de todo el mundo observan y analizan la selva tropical desde hace décadas. Hace unos 15 años, se hizo un descubrimiento extraordinario por encima de las copas de los árboles, el fenómeno de los ríos voladores. Antonio Nobre investiga el clima en la Amazonia desde hace 40 años. Este árbol es como un geyser verde. Cada día bombea 1000 litros de agua desde el suelo a la atmósfera.
Estos son los verdaderos artífices del clima. En sus investigaciones sobre los ríos voladores y su rol en el gran motor climático, Antonio Nobre se encontró con algunos enigmas. En todo el planeta los vientos siguen un patrón determinado, con una excepción, la región del Amazonas. En un estudio a gran escala desde América del Sur hasta Siberia, Nobre demostró que los bosques tienen una relevancia fundamental en la regulación del clima global. Con el descubrimiento de los ríos voladores, la selva amazónica cobra una perspectiva totalmente nueva. Apostaron vivir 30 días juntos sin enamorar. La expresión ríos voladores suena paradójica. Nos hace imaginar grandes corrientes de agua fluyendo en el cielo. Pero esos ríos no transportan agua líquida como en la Tierra, sino vapor de agua. El término fue acuñado por el climatólogo José Marengo. Su colaboración con otros colegas para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue distinguida con el Premio Nobel. El científico peruano ha participado en numerosos estudios sobre el clima en Sudamérica. En meteorología, se sabe que los vientos soplan especialmente fuerte en algunas regiones. Cuando yo estaba en Estados Unidos, reconocimos esos patrones. Descubrimos que hay regiones que funcionan como estrechos canales hídricos y que son de extrema importancia para el monzón en la India o aquí en Sudamérica. Y luego apareció el estudio de los profesores Xu y Newell del Instituto Tecnológico de Massachusetts, presentado en 1998. A los investigadores estadounidenses les llamó la atención la presencia de unas bandas estrechas de miles de kilómetros de longitud en las imágenes satelitales. Estas bandas pueden verse durante días y están compuestas de vapor de agua. Los científicos llaman a ese fenómeno ríos atmosféricos. No son nuevos. Existen desde que se hacen observaciones. Son parte del ciclo. Los ríos voladores fueron descritos por primera vez a finales del siglo pasado. Uno de ellos aparece con frecuencia sobre Sudamérica. El primero en interesarse por este río de nubes fue un ecologista que, como piloto, conocía muy bien los cielos de la Amazonia. Gerard Moss, brasileño por elección y aventurero, solía viajar por el turbulento espacio aéreo para la Agencia Nacional de Aguas de Brasil. No es fácil volar sobre la Amazonia. La selva es densa, hay pocos aeródromos, nubes bajas y mucha lluvia. Moss comenzó a cartografiar el curso de los ríos voladores. Comenzamos en Belém. La masa de aire se desplazaba según lo esperado en dirección a Acre, luego giraba hacia el sud-sudeste, pasando sobre Mato Grosso y sobre Sao Paulo hacia el Atlántico. Antes de llegar al sur del continente, las masas de aire se encuentran con los Andes. Esta barrera de 6.000 metros de altitud desvía la corriente, como lo mostró un experimento llamado Celjex, liderado por José Marengo. Celjex fue un ensayo de campo que desarrollamos de forma conjunta con Estados Unidos, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. Queríamos más información sobre estructura y funcionamiento en Sudamérica de la corriente en chorro de bajo nivel, de la que sabíamos muy poco.
Las mediciones al pie de los Andes muestran que esta masa de aire extremadamente dinámica contiene mucha humedad. Las masas de aire del Atlántico fluyen hacia la cuenca del Amazonas y luego chocan con los Andes, donde se desvían y aceleran. Y en ese punto parecen un río, de ahí el nombre de río atmosférico o corriente en chorro de bajo nivel. Seljex demuestra la existencia de una corriente de aire cargada de humedad, alimentada principalmente por los vientos alisios del Atlántico, y a la que en verano se le suma otra corriente subtropical. Esta masa de aire atraviesa la Amazonia en dirección a los Andes, donde se desvía hacia el sur, un auténtico río volador. Alguien que sabe lo importantes que son estos flujos de humedad es el geocientífico Antônio Nobre, del Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil. En mi investigación sobre la influencia de la selva amazónica sobre nuestro clima, me encontré en el 2006 con una región sudamericana a la que bauticé como Cuadrilátero de la Suerte. Se extiende desde Cuiabá en el norte hasta Buenos Aires en el sur, desde Sao Paulo en el este hasta los Andes en el oeste. Y en el centro de esta zona se encuentran las cataratas más bellas del mundo, lo que significa que hay una sorprendente cantidad de humedad. En ese cuadrilátero se encuentran las cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Sin la humedad de los ríos voladores que cae en forma de lluvia más al norte, este espectacular paisaje no sería posible. El cuadrilátero de la Suerte tiene la mayor densidad de población de Sudamérica. Es el corazón del subcontinente. Aquí se produce gran parte de su riqueza. Pero, ¿por qué es tan próspera y tan húmeda esta región? A su misma latitud se encuentran desiertos como el de Namib y el Kalahari en África y el Outback en Australia. Al otro lado de los Andes está el desierto de Atacama, uno de los más inhóspitos del planeta. Y luego tenemos el Cuadrilátero de la Suerte en una zona donde debería haber un desierto. Pero, ¿por qué no lo hay? Al oeste de los Andes se extiende el desierto de Atacama, donde en algunos lugares pasan décadas sin lluvias. A la misma altitud al este de los Andes, en cambio, hay campos fértiles. No es casualidad, sino que tiene que ver con la circulación atmosférica, más concretamente con la llamada célula de Hadley. La cuestión es, ¿por qué todos los desiertos de la Tierra están situados a unos 30 grados de latitud norte y sur? No es casualidad. ¿Qué ocurre allí? Los rayos solares que llegan hasta el Ecuador calientan el suelo y el aire. El aire asciende por convección porque es más liviano y se desplaza a latitudes superiores. En su camino pierde la humedad, llueve. Después el aire está seco y caliente y se mueve hasta los 30 grados de latitud sur y norte. Allí desciende, quita la humedad del suelo y se forman los desiertos. Esta circulación se denomina célula de Hadley y explica por qué los desiertos están donde están, con una excepción, el Cuadrilátero de la Suerte. ¿Por qué? Para comprender cómo funcionan los ríos voladores, nos adentramos en el corazón de la selva. Las precipitaciones allí son impresionantes. El agua está en todos lados, en forma visible e invisible. La extensa cuenca del Amazonas evidencia la riqueza de lluvias de la región. Pero, ¿qué rol desempeña la selva tropical en el ciclo del agua?
¿Hasta qué punto contribuyen los incontables árboles a la formación de los ríos voladores? Nuestra búsqueda nos lleva a una zona protegida, la Reserva de Tapajós. Aquí la Universidad de Arizona y el Instituto Brasileño de Investigaciones del Amazonas operan una estación científica. Con varios instrumentos se mide la respiración del bosque. Esto incluye la fotosíntesis, un proceso en el que los árboles convierten el dióxido de carbono y el agua en oxígeno y azúcares. La función clorofílica es un valioso indicador de la salud del bosque. El ecólogo brasileño Leonardo Sicardi trabaja aquí regularmente. Su objetivo es determinar la actividad fotosintética real del bosque. Según Sicardi, los datos satelitales sobre fotosíntesis son inexactos porque solo toman en cuenta el follaje de la parte superior de la selva. Apenas lo tomo, el sol se va. Como si fuera a propósito. En la selva amazónica hace falta mucha paciencia. Sicardi también mide la fluorescencia de las hojas en las capas inferiores y encuentra un indicio de su actividad fotosintética. Hoy disponemos de tecnología para explorar grandes extensiones de selva, por ejemplo, por satélite. Pero la teledetección es imprecisa. No muestra lo que ocurre en el interior de la selva. El científico genera datos más precisos sobre la actividad fotosintética de la selva, una labor importante de cara al cambio climático. La protección del clima también es una preocupación para Antonio Nobre. Junto con Sicardi, estudia las plantas en el lugar. ¿Qué árbol es este, Leonardo? Es un pequiá, una de las especies que conforman el dosel forestal. Una de las especies arbóreas más comunes aquí. Lo que me parece fascinante es el sistema de raíces. Míralo. Pero eso no es del pequiá. ¿De dónde viene? No son del pequiá. Viene de esos de ahí atrás. Sí, del tahuarí. Las raíces del tahuarí le dan soporte al pequiá. Se expanden como una red de cuerdas de acero sobre las raíces superficiales del pequiá. Sí. Como un sistema de anclaje para que el árbol no se caiga. Asombroso. Las raíces anclan el árbol. Para eso crecen desde el tronco de forma radial. ¿A qué profundidad está el freático? Cerca de 60 a 70 metros. El árbol tiene una raíz pivotante que llega hasta las aguas subterráneas. Así que la raíz crece probablemente hasta 60 metros de profundidad. El pequiá tiene una raíz principal que es más larga que su tronco y con la que alcanza las aguas subterráneas. Sus raíces laterales viven en simbiosis con los llamados hongos micorrízicos, que proporcionan importantes nutrientes al árbol. Hay estudios al respecto. Por ejemplo, uno de mis colegas checos, Ian Shermack, ha estudiado la conexión entre las raíces finas de los árboles y ciertos hongos, y ha calculado que puede haber 5.000 kilómetros de red fúngica en 1 metro cuadrado de suelo forestal. Estos hongos son muy eficientes para extraer agua y nutrientes del suelo.
Los hongos micorrízicos suministran agua y sales del suelo directamente a las raíces. Esta savia es vital para el árbol. La savia fluye desde las raíces hacia arriba a través del xilema. Y así se suministra nutrientes y agua a la copa del árbol. En un corte transversal de este árbol, veríamos cómo el agua y las sales son transportadas desde las raíces a través del xilema. El xilema es un tejido conductor leñoso situado bajo la corteza. Por sus vasos circula el agua con los nutrientes. Estás escuchando Transitando este tiempo por peri.org.uy. Esta corriente de savia asciende hasta la copa del árbol, desafiando la gravedad. Una de las razones por las que los árboles producen tantas hojas es que una sola hoja como esta tiene una capacidad limitada de absorber luz. Por eso, cuantas más hojas tiene un árbol, más posibilidades tiene de absorber luz y más dióxido de carbono puede intercambiar con la atmósfera. Ese proceso es el milagro de la fotosíntesis. Para la fotosíntesis, las plantas necesitan energía solar, dióxido de carbono y agua que absorbe a través de las raíces. Mediante un proceso bioquímico se generan glucosa y oxígeno. Curiosamente, solo una pequeña parte del agua que incorpora un árbol sirve para su nutrición. La mayor parte del agua absorbida se usa para expulsar calor a través de la transpiración de las hojas. Con la transpiración, los árboles se protegen del sobrecalentamiento, de forma similar a cómo nos protegemos los humanos con el sudor. Este pequeño milagro de la naturaleza se produce en todos los árboles y plantas. En la selva tropical, la radiación solar es especialmente intensa. Para saber cuánta agua bombean del suelo las raíces de un árbol, Scott Zaleska, de la Universidad de Arizona, mide su savia, que es agua en un 99%. Los ríos voladores transportan agua de un extremo a otro de la cuenca del Amazonas. Y estos ríos se alimentan de miles de millones de afluentes, es decir, los árboles de esta selva. Todos los días tomamos el pulso de la selva. Con los instrumentos de la torre no solo podemos medir el flujo de savia y así el aporte de cada árbol, sino también la cantidad total de humedad que libera la selva. Este anemómetro registra con gran precisión y en 3D la velocidad de los vientos alrededor de la torre. Podemos ver cuánto vapor de agua contiene el viento descendente, seco, y cuánto contiene el viento ascendente, húmedo. Y a partir de la diferencia, calculamos la cifra de 30 toneladas de agua liberada por hectárea de bosque. Un árbol gigante de la selva puede evaporar hasta 1000 litros de agua al día. Es decir, liberarla a la atmósfera en forma de vapor. Por eso llamo a estos árboles géiseres verdes. Imagínese, en la Amazonia hay casi 400.000 millones de árboles. Son 400.000 millones de géiseres que crean un flujo de humedad con más agua que el río Amazonas. Hace tiempo que se sabe que los árboles transpiran, pero hace poco que se ha descubierto en qué cantidad. Antonio Nobre calculó que la selva amazónica
bombea cada día alrededor de 20.000 millones de toneladas de agua a la atmósfera, más que los 17.000 millones de toneladas que el río Amazonas, el mayor sistema fluvial del mundo, aporta a diario al Atlántico. Esa gigantesca evapotranspiración es posible debido a la morfología de los árboles. El bosque expulsa tanta agua debido a su estructura tridimensional. Un árbol como este ocupa tal vez 1 metro cuadrado en el suelo, en la parte inferior del tronco. Pero todas las hojas de su copa suman un área de más de 150 metros cuadrados. Si se compara el área de evaporación de un árbol con la de un océano, lago o río, se ve que en el caso del agua, el área de evaporación de 1 metro cuadrado siempre es de 1 metro cuadrado. Esto significa que en términos de evaporación del agua a la atmósfera, 1 hectárea de bosque es más eficiente que 1 hectárea de océano. Correcto. Pero muy poca gente sabe que un bosque evapora mucha más agua que un cuerpo hídrico. La gente no es consciente de ello, pero es exactamente por eso que una selva tiene un impacto tan grande en el clima. Y la estructura tridimensional, la verticalidad del bosque, es un factor clave en esta evaporación a gran escala. Es el factor clave. Permite que la selva transpire enormes cantidades de agua y así contribuye significativamente a la humedad de la atmósfera. Los géiseres verdes tienen un papel muy importante en el futuro de la región amazónica. Estás escuchando Transitando este tiempo por peri.org.u. Después de identificar en la selva tropical el origen de los ríos voladores, Antonio Nobre examina los datos climáticos de toda Sudamérica y encuentra extrañas contradicciones. Aquí se puede ver una representación de los vientos alisios, esos vientos más bajos que soplan sobre mares y tierra. Soplan desde ambos hemisferios hacia el Ecuador, pero nunca lo cruzan, excepto en el gran portal de agua sudamericano, en la zona entre Maranhão y la Guayana Francesa. Aquí los vientos alisios cruzan el Ecuador y fluyen a través de toda la Amazonia hasta Argentina, sin explicación. Estaba frente a un enigma. Los vientos seguían un patrón determinado en todo el mundo, menos en la región del Amazonas. En el curso de sus estudios, Antonio Nobre encontró otra contradicción. En meteorología, la presión es más baja sobre superficies cálidas y más alta sobre superficies frías. Y el viento siempre sopla desde una zona de alta presión hacia una de baja presión. Pero al observar los datos de la cuenca del Amazonas, entre el Atlántico y la selva tropical, pasaba exactamente lo contrario. El viento fluía desde el Atlántico, que es más cálido casi siempre, hacia el interior, que suele tener una temperatura menor. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía soplar el viento de una zona de baja presión a una de alta? Es como un coche que conduce cuesta arriba sin el motor en marcha. Antonio Nobre revisó en vano innumerables publicaciones y teorías, hasta dar con un libro escrito por 2 físicos rusos que hasta entonces le eran completamente desconocidos. Trataba sobre la regulación biótica del medio ambiente. Apenas comencé a leer, quedé hechizado. No podía parar. Literalmente devoré el libro. Después de leer el libro, Antonio Nobre se pone en contacto con los autores, Víctor Gorshkov y Anastasia Makarieva, del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo. La innovadora teoría fue desarrollada en esta modesta dacha, a 1 hora en auto desde San Petersburgo,
primero por Gorshkov solo y más tarde con su colega Anastasia Makarieva. Gorshkov murió en 2019, pocos años después de comenzar su colaboración con Antonio Nobre. Víctor trabajó aquí durante muchos años. Aquí comenzó a investigar en el campo de las ciencias geográficas y biológicas y desarrolló la teoría de la bomba biótica. La bomba biótica combina física teórica y biología. A diferencia de los investigadores del clima con sus métodos habituales, los dos físicos nucleares aplican las leyes básicas de la física para despejar las incógnitas de Nobre. Las hojas verdes de los árboles enriquecen la atmósfera con vapor de agua, una sustancia excepcional. Cuanto más se elevan las moléculas de vapor de agua en la atmósfera, más bajas son las temperaturas. Se enfrían y pierden energía, de modo que ya no pueden separarse cuando chocan. Condensadas en gotas, ocupan menos volumen que en estado gaseoso y forman nubes. Las gotitas se acumulan y se forman nubes. Y el espacio vacío creado como resultado de la condensación hace que disminuya la presión del aire en la columna atmosférica. La redistribución vertical del aire sobre un área extensa hace que baje la presión en la atmósfera inferior, de modo que el aire húmedo de las áreas vecinas de mayor presión fluye hacia el bosque. Los científicos se refieren a este mecanismo que genera y controla los vientos y succiona tierra adentro las masas de aire oceánico como bomba biótica. Un fenómeno basado en la condensación de la enorme corriente de vapor de agua que el bosque emite. Hicimos una estimación teórica de la fuerza de este proceso y resultó ser coincidente con la fuerza de la circulación atmosférica observada. Esto significa que la bomba biótica juega un papel importante en el origen del movimiento del aire y puede que sea responsable de que el aire proveniente del Atlántico cruce el Ecuador sobre la cuenca del Amazonas, llegando así al otro hemisferio. La teoría de la bomba biótica aporta una explicación de por qué en el Amazonas los vientos soplan desde el mar hacia la selva tropical, donde cruzan el Ecuador y alimentan los ríos voladores. Pero sobre todo, evidencia que los bosques de todos los continentes son esenciales para nuestro clima. No solo la selva amazónica, sino también todos los grandes bosques naturales funcionan como bombas bióticas. Esto incluye a los bosques ecuatoriales de África, así como los singulares bosques de Papúa Nueva Guinea, los bosques boreales de América del Norte y el extraordinario cinturón forestal de Rusia, que atrae aire húmedo de 3 océanos e influye decisivamente en la circulación atmosférica de todo el continente euroasiático. Estás escuchando Transitando este tiempo por peri.org. La bomba biótica es el mecanismo que provee de humedad y mantiene húmedo al continente. Si la bomba biótica fallara mañana por algún motivo, en menos de 10 años toda el agua dulce del continente drenaría hacia el océano. Poco después de la bomba biótica, los investigadores hicieron otro descubrimiento importante al intentar averiguar por qué llueve tan a menudo en la selva amazónica. El proyecto de investigación comenzó hace unos 10 años en una de las zonas vírgenes de la Amazonia, bajo la dirección del investigador Alessandro Araújo y varios científicos del Instituto Max Planck, entre ellos Stefan Wolf. Es difícil de llegar. 6, 7 u 8 horas de viaje. El destino es una reserva natural lejos de cualquier intervención humana.
Ahí está nuestra torre. Me gusta. Creo que es más alta que la Torre Eiffel. 4 metros más alta que la Torre Eiffel. Para garantizar que los resultados de medición sean lo más fiables posible, el campamento base de los científicos se encuentra a cierta distancia de la Torre Ato y sus sensores de alta sensibilidad. El Observatorio Torre Alta del Amazonas, ATO por sus siglas en inglés, es una torre de medición extraordinaria, y solo hay otra igual en el mundo, la Torre Soto en Siberia. Los detectores distribuidos en toda su altura extraen continuamente aerosoles, micropartículas que el viento sopla de los árboles, pero también polvo, bacterias, polen o minerales sólidos suspendidos que se encuentran en la atmósfera inferior. Todas estas muestras se analizan en contenedores de laboratorio. Cuentan con la tecnología necesaria para analizar los aerosoles con la mayor precisión. Una gran ventaja es que aquí podemos medir a diferentes alturas. De esta manera, registramos las diferentes concentraciones de aerosoles en el bosque y por encima del bosque, las diferencias entre la madrugada y la tarde, y la distribución en cantidad y tamaño de las micropartículas. Los aerosoles sobre el dosel son muy diversos y a menudo apenas de unos nanómetros de tamaño, lo cual dificulta su análisis. Sorprendentemente, los primeros resultados indican una alta proporción de potasio, un elemento frecuente en hongos. Si observamos más de cerca las emisiones de los hongos, vemos que además de esporas, que tienen un tamaño de una micra o más, también hay aerosoles ricos en sales de potasio. Y actúan como germen para los núcleos de condensación. Las nubes se forman a partir de estos núcleos de condensación y estas nubes suministran lluvia a la selva. Es decir, hasta cierto punto, la selva produce sus propias precipitaciones. Haber descubierto qué rol cumplen los aerosoles que libera el bosque en la producción de gotas de agua ilustra una vez más cómo funcionan los bosques. Las lluvias frecuentes son importantes para que los árboles puedan evaporar grandes cantidades de agua y así alimentar a los ríos voladores en su camino a través de la vasta región amazónica. Para Antonio Nobre, esta es la confirmación de su teoría de la autopreservación de los ecosistemas. ¿Cuál es la respuesta? Los árboles liberan sustancias químicas. Núcleos de condensación de nubes. Núcleos de condensación. Para mí esto es polvo de hadas, polvo mágico invisible. No se puede ver, pero es muy eficaz para atraer moléculas de vapor de agua y formar gotas. La selva captura vapor de agua, que no es bueno porque acumula el calor, sí, y lo devuelve en forma de lluvia vivificante. Al mismo tiempo, disipa el calor hacia arriba. Y eso es importante para el enfriamiento. Esto se debe a que la condensación tiene lugar a gran altura, a 4 o 5 kilómetros. Es decir, cuando los árboles sudan, el calor sale a la superficie y se libera al espacio. Este es un sistema de enfriamiento vertical, un mecanismo muy importante y efectivo al que no se le presta suficiente atención. Es que la bomba biótica nos muestra que todo está interconectado. Y el vapor de agua es un elemento clave en el ecosistema forestal y de gran importancia para el cambio climático. El carbono es importante, sin duda, pero es solo una pequeña parte. El ciclo del agua y la energía es mucho más importante. Cuando llegué por primera vez al Amazonas en 1999 o 2000 y nos conocimos hace unos 22 años, estaba centrado en el carbono. Todo giraba en torno a la pregunta, ¿sigue siendo la selva amazónica un reductor de carbono?
¿Qué tan grande es este sumidero? ¿Desaparecerá y se convertirá en emisor? Todo se centraba en el carbono. Y descuidamos otras cuestiones, especialmente el rol del ciclo del agua. Pero en los últimos años me he dado cuenta de la importancia del ciclo del agua. Hoy además tenemos las herramientas conceptuales, informáticas, incluso teóricas, para medir su contribución. Mientras los dos científicos comparten los últimos hallazgos, la destrucción de la selva amazónica avanza inexorablemente. Más de 100.000 incendios se registran al año. Un número catastrófico determinado por un pequeño departamento del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, bajo la dirección de Alberto Setzer. Trabajamos con unos 10 satélites y procesamos unas 200 imágenes al día. El resto lo hacen las computadoras. Los programas pueden localizar los incendios. Se calcula con bastante precisión. Después de varios años de trabajo, el departamento tiene datos reveladores sobre los incendios en la región amazónica. En este mapa vemos muchas cosas interesantes. Estos son incendios a lo largo del Amazonas. Las personas que viven cerca del río a menudo provocan incendios. Aquí, por ejemplo, vemos una gran concentración de incendios a lo largo de esta línea. ¿Por qué? Porque por ahí discurre la carretera entre Cuyabá y Santarém. Los colonos llegan, hacen desmontes y los satélites registran esos incendios. Lo mismo ocurre con la transamazónica, donde los incendios también se intensifican a lo largo de la ruta. Una cosa es segura. Con tanta humedad, la selva tropical no se prende fuego por sí sola, pero los incendios no se detienen. La cosa es simple. Sin humanos, no hay fuego. Así de claro. Se estima que el 20% del bosque natural ya ha sido destruido. Además, existe lo que llamamos deforestación o destrucción parcial. Desmontes por incendio en los que el fuego se propaga a la selva. Si se agrega a eso, la proporción de la selva destruida es probablemente del 40 o 50%, no un 20%. Una espada de Damocles pende sobre estos grandes bosques vírgenes indispensables para nuestro clima. Las consecuencias de su pérdida se vienen estudiando desde hace tiempo. Los investigadores del clima predicen el surgimiento de un paisaje de sabana en el que la vida todavía será posible. Los partidarios de la bomba biótica ven un futuro mucho más sombrío. Cuando comenzamos el proyecto Ríos Voladores en 2006, nuestro lema era: si la deforestación continúa así, Sao Paulo pronto será un desierto. Los climatólogos eran escépticos sobre esto en ese momento. Muchos pensaron que nuestra declaración era exagerada. En ninguna parte se pueden demostrar mejor las consecuencias de la deforestación que en las cataratas del Iguazú. Están a punto de secarse. Estás escuchando Transitando este tiempo por peri.org.uy. Normalmente la corriente del río Iguazú tiene un caudal de 1.700 metros cúbicos por segundo. Hoy está entre 300 y 400, una quinta parte del valor normal. Claro que en la temporada seca en la que estamos el río suele llevar menos agua, pero no tan poca como ahora. Mire eso. Antes, esa pared rocosa estaba cubierta por agua incluso en la estación seca, y ahora apenas hay un hilo de agua. Para Antonio Nobre, esta triste imagen confirma lo que ha estado advirtiendo durante más de 15 años.
Las mediciones muestran que la evaporación está disminuyendo en la selva amazónica. Los ríos voladores transportan cada vez menos agua. El peligro es que si el suministro de humedad continúa disminuyendo, se pierda algún día la maravillosa conexión que existe a través de los ríos voladores entre el Amazonas y esta imponente área de América del Sur y que ayuda al clima. Es la zona más productiva del continente. ¿Podría una reforestación masiva detener este proceso? La teoría de la bomba biótica básicamente sostiene que los bosques primitivos no pueden ser reemplazados sin más, y menos a través de monocultivos agrícolas. Pero tampoco con un nuevo bosque porque tomaría una eternidad hasta que pudiera ofrecer el mismo rendimiento. Pasarían docenas, si no cientos de años antes de volver a ser completamente funcional. Este sistema evolucionó a lo largo de millones de años. Es increíblemente eficaz, se regula a sí mismo y hace una gran contribución al medio ambiente. No debemos perderlo. En su búsqueda de la solución al misterio de los ríos voladores, los científicos descubrieron cuán compleja es la función de los árboles en el ciclo del agua, cuán fundamental es el mecanismo de la bomba biótica y cuán crucial es el papel de los bosques en la regulación del clima y el control del calentamiento global. Los bosques vírgenes deben ser protegidos. Si perdemos la vida, el espíritu de la selva, entonces perdemos la lluvia, y sin lluvia no tenemos nada que beber ni que comer. Esta es una sabiduría antigua en la cultura de los pueblos indígenas, y nosotros, las sociedades desarrolladas y civilizadas, debemos aprender de ellos. En realidad es bastante simple. Dejen a la selva en paz. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Bueno, yo comencé trabajando con una empresa de fumigación aérea, donde me afectó por el contacto con
los químicos, me afectó el sistema nervioso periférico, causándome lo que después me determinó el ANSES cuando me fui a jubilar como una polineuropatía tóxica severa, que es un problema que afecta a todo mi organismo, sobre todo la parte muscular, motriz y demás cosas. Teniendo más edad de kilos, tengo 50 años, para que calculen cuántos kilos puedo llegar a tener, y aquí paso los días esperando de que alguien benefactor de buenas causas como ustedes tengan la posibilidad de venir, ya que no me puedo trasladar a ningún lado, tengo que esperar que vengan. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. 27 minutos en la República Oriental del Uruguay. Esto es Transitando este Tiempo. Realmente interesantísimo este informe que habla de los ríos atmosféricos y cómo es el proceso, y el mensaje final. El mensaje final es que dejemos en paz a la selva, a los montes. ¿Y cómo se lograría eso? Si bien nosotros, quizás quienes estén escuchando el programa, quizás quienes hacemos parte de este proyecto que es Peri Radio, estemos de acuerdo en dejar en paz a la selva. Pero ¿qué pasa con los intereses económicos asociados a los intereses políticos y a los intereses de las corporaciones? Que poco les importa el tema de la bomba biótica, que poco les interesa, y que en realidad, investigando sobre este tema, también nos encontramos con los detractores de la bomba biótica. Y claro, ¿cómo no van a tratar de descalificar tremendo informe si lo que se necesita es seguir y avanzar sobre el otro 50% que queda de la selva amazónica, que no es un problema de Brasil, que no es un problema de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, que comparten este extenso territorio de la Amazonía, o que son parte de ese gran entramado que parece, cuando lo visualizamos en imágenes satelitales, parece una red de ríos que parecen las venas, parafraseando a Eduardo Galeano, el uruguayo, las venas abiertas de Latinoamérica, nunca tan pero tan actual. Esto es para destacar, ¿no? Este video documental que se llama Ríos Voladores, que lo voy a postear para que puedan mirarlo, analizarlo, interpretar esa evaporación y comprender cuál es la importancia de nuestros montes, ya sea selva, monte bajo, bosque, como quieran llamarlo. Es que la reforestación no es la solución. La solución es dejar de intervenir
estos montes, estos bosques, esta selva, que llevan miles de años. Hace un tiempo miraba otro documental donde en algunos lugares hay árboles que tienen 500 años, en otros árboles que llegan a los 1000 años, que son protegidos, y que nosotros a veces no podemos proteger el árbol de nuestra vereda, ni el árbol del vecino, que lo destroza para hacer 1 metro más de cemento, y que luego se encierran en sus cajas a utilizar energía con sus aire acondicionado porque no tienen este regulador biótico, que es el árbol, que puede bajar a algunos grados la temperatura. Alguna vez diseñamos un pequeño proyecto que tenía que ver con plantar árboles. Plantar, dije, no forestar. Plantar. Detesto la palabra reforestar, porque si alguien está reforestando es porque acepta que se deforestó y no castigó esa deforestación. No tuvo aceptación. A veces hablamos de proyectos como plantar árboles frutales en los espacios públicos. Tiene poca aceptación, porque aparecen los negadores que dicen, no, pero si plantamos frutales después se nos ensucian las veredas, hay que barrerla, bla, 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 bla. La estupidización social está en pleno desarrollo y es muy poco lo que se puede hacer. A veces dejo de ser optimista y paso a ser un pesimista, pensando, ¿está tan bien armado este proyecto de Homo Stupidus que permite desestabilizar ese equilibrio biológico que no necesitó del hombre para ser perfecto? Porque hablar de la regulación biótica no es a partir del hombre, es a partir de la naturaleza. Este sistema de equilibrio lo rompe la intervención humana. Y nosotros como humanos, que somos parte de esa especie destructora, lo que tenemos que hacer es tratar de que no se siga rompiendo ese equilibrio. Pueden aparecer miles y miles de buenas acciones, pero una sola acción de una corporación asociada a los gobiernos de turnos, a los legisladores de turnos y a la justicia de turno, tiran por el barranco las miles de pequeñas acciones de quienes no estamos a favor de la intervención humana en ese equilibrio biótico. Gracias, Pablito, nos manda, eso es la fotosíntesis, claro, es la fotosíntesis, es la forma que tiene la naturaleza de mantenernos vivos. El día que la naturaleza se sacuda, y ya en esto no quiero decir ni tierra ni aire, no, cuando la naturaleza se sacuda, porque esté harta
del Homo Stupidus. Hay un hermoso documental que habla de cómo sería la Tierra sin los humanos y cómo avanza la vegetación sobre estas construcciones cementicias imponentes del mundo actual, y se lo van devorando, y el mundo se reconstituye bióticamente sin los humanos. Tenemos que llegar a darnos cuenta que somos descartables para la naturaleza si es que seguimos tratando de romper ese equilibrio. ¿Seguiremos como loritos parlanchines? Hablando de cuidar el ambiente cuando no podemos cuidar nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Porque el egocentrismo de quienes se oponen al totalitarismo y algunas veces a decisiones de los feudos instalados en las regiones, en este monocultivo ideológico, donde es más importante qué es lo que hacen los humanitos debajo de las sábanas a que cuidar el equilibrio biológico de nuestra especie. ¿Hasta cuándo la estupidez de nuestra especie seguirá atenta, distraída al alimento para pollito bebé, el alimento que se le da diariamente en la caja boba para saber quién es gay y quién no es gay, quién habla con E y quién no habla con E? La estupidización humana prácticamente se ha convertido en sistemática. La forma de desaprender está instalada. Hoy posteaba que había tomado el café con leche en el tarrito, en el jarrito de aluminio, como cuando era niño, y como cuando todavía no había sido obligado a desaprender, y que a los 55 estaba en pleno proceso de aprendizaje, cuando en realidad te debería haber sido cuando era niño. Pero a este sistema global no le interesa que aprendamos, que utilicemos palabras como libertad, como dignidad, como ecología, como vida, como salud, porque nos van arrinconando contra las vallas, para que busquemos como única salida el brete, como los animales, que los mandan a la manga al brete para poder clavarles un montón de porquerías en el cuerpo. ¿Cómo hacen para vacunar al ganado? Lo mandan al brete. Estamos en el brete. Estamos en un momento bisagra donde repetir deseos, protestas, se transforma prácticamente en algo despreciable por el resto de los que viven cómodamente en un entorno de estupidización, donde es mucho más valioso para la sociedad los obedientes, los adoctrinados, los que dicen sí señor y no cuestionan, donde el mundo está girando
para que nosotros aceptemos. Porque si la mayoría, como decíamos en programas anteriores, la mayoría decide no votar, comer mierda frita, con que un pequeño y minúsculo grupo decida que la mierda frita es lo que hay que comer, estamos condenados. Y eso no es democracia. Me parece que nos están empapelando y nos están llevando a un camino pantanoso, donde los que cuestionemos, los que pensemos, los que tengamos ese pensamiento crítico, seamos enemigos del Homo Stupidus, que está gobernado por un totalitarismo económico, político, que maneja los hilos de los títeres en todos los continentes, incluyendo el nuestro, que es mucho más simple de manipular. Porque la manipulación está en todos los ámbitos. Está en la educación, está en los medios de comunicación, está en las políticas, está en los partidos, está en el club, está en el barrio, está en la casa, está en las familias. Y desde abajo hacia arriba, esa aceptación genera líderes cuasi dictatoriales, a los cuales se le rinde pleitesía y un paternalismo con obsecuencia que no es sano para la mayoría de buena gente. Seguimos insistiendo que la buena gente es mayoría y los hijos de puta son minoría, pero tenemos que estar bajo la sumisión de estos espacios minoritarios que deciden por las mayorías, en esas roscas y en esos cabildeos donde imponen reglas, leyes, fallos que nos terminan entrampando. ¿Es posible una salida que no sea el brete? ¿Es posible ir en contra de la corriente de esta manada de ovejas blancas? Siempre teniendo en cuenta que todavía no estamos en el final de la era de la especie, pero nos faltan pocos minutos. Y en estos pocos minutos tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Y esto no es un partido de fútbol donde se es de uno o del otro. Acá está en discusión la vida, pero no la vida de una sola especie. Está en riesgo la biota que nos contiene. No es egocéntricamente hablando el problema de la especie humana, sino de todos los seres vivos que habitan esta tierra, esta agua y este aire. Para poder decidir, tendríamos que aprender que somos una especie más de todo el conjunto y que no tenemos ningún derecho adquirido de manejar, de manipular o de destruir el hábitat que es de todos y que compartimos con ese todo. Después discutamos la estupidez humana de la propiedad, de la pertenencia y todo esto que es lo chiquito, porque si el mundo explota,
¿De qué te sirve tener millones de castillos, 400 autos, jet, si no vas a tener tiempo para vivir? Si no te vas a tener el aire para respirar, el oxígeno que necesitamos diariamente. Y que la selva, el monte, es quien trabaja segundo a segundo para proveer este mundo donde vivimos. ¿Quiénes somos nosotros para decidir por el bosque? Le pregunto a los legisladores, ¿quiénes son los legisladores para decidir por la muerte de un bosque? ¿Quiénes son los que levantan la mano? ¿Qué autoridad tienen para legislar la naturaleza? Para decidir que una selva puede ser talada en un porcentaje. Si ese porcentaje no es propiedad de ningún gobierno, de ningún legislador, de ningún país. La biota no es propiedad de nadie. Cuando leo algunos documentos que tienen que ver con leyes que se fueron sancionando en distintos países, incluyendo en el mío, y me encuentro con mamarrachos, como la posibilidad de autorizaciones al desmonte parcial, como fue la ley de la Argentina, donde ese mamarracho jurídico planteaba directamente, porque si leemos la letra chica y comprendemos que desmonte parcial, autorizar desmonte parcial, significa no desmontar el total, la totalidad del monte, sino que parcial podría ser hasta el 99,9 y dejas un árbol, entonces no es parcial. Esto es como cuando se incendia un vehículo y el seguro te dice, pero usted tenía por incendio total, pero le quedó sano, el radiador no se quemó. Quiere decir que fue un incendio parcial. El desmonte parcial directamente está diciendo arrasen con todo. Quienes levantaron la mano y no se opusieron a ese mamarracho jurídico, que después es repicado en otros países, porque aquí nadie inventa nada. Se va repicando. Si sale en un lugar, después hacen el copy-paste, copian y pegan y le modifican algo y sale en otro país y así sucesivamente. Como la ley de semilla que se fue repicando en casi toda Latinoamérica y que el espíritu de la ley es sacarle la posibilidad al campesinado de resembrar sus propias semillas, criollas nativas, no transgénicas. La ley de semillas tiene el espíritu de ingresar a cada uno de los países las semillas transgénicas que sean obligatorias para que el negocio de las corporaciones que producen y acondicionan semillas, fíjate la palabra que utilizan, porque Monsanto cuando se ingresó a la Argentina era acondicionamiento de semillas transgénicas, puntualmente la BT del maíz transgénico. ¿Cómo es acondicionarlas a las semillas? ¿Que le ponen un colchoncito o modifican genéticamente esa semilla? ¿O las custodian? Y ahí es donde estamos entrampados. Esta es la realidad que nos está pisoteando. Es la realidad que se multiplica día a día en tantos palacios legislativos donde muchos no tienen ninguna idea ni autoridad para discutir estos temas. La defensa del bosque, la defensa del agua, la defensa de las semillas. Muchos levantan la mano para congraciarse con los partidos que en muchos casos son
el oficialismo, que a su vez, a través de los mecanismos diplomáticos, por ponerle un nombre, van negociando y van transando las leyes que convienen para que ingresen divisas a nuestros países suramericanos empobrecidos por las mismas divisas que el Fondo Monetario Internacional ha inyectado a través de los tiempos. Porque no es casualidad que en nuestros países suramericanos el agua, directa o indirectamente, esté privatizada, y eso sucedió cuando en la década del 90 el Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, repartió entre sus amigos cada uno de los países. O casualidad, estamos 30, 40 años discutiendo cuál debe ser la calidad del agua que se ofrece a la población para que sea potable y no afecte su salud. Bueno, en algunos lugares se habla de niveles de tolerancia, ya sea de nitratos, nitritos, flúor, arsénico, bla, 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 todo maravillosamente escrito, y que es una línea que baja desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ahora tiene que retractarse a través de sus esclavos políticos, gerenciando una pandemia que tienen que borrarla, quemar todos los datos, como sucede en la República Argentina, donde esos mismos gerentitos, ayudados por legisladores que no han protestado, hoy tienen que quemar los archivos, porque el pueblo estaba siendo cobayitos. Cuando muchos cobayitos han muerto, les empieza a picar el esfínter. Pero el pueblo sigue tranquilo, manso, total, le da lo mismo ponerse un tapatrompa que clavarse una aguja con andá a saber qué porquería tiene adentro. El pueblo reclama pan y circo, porque en realidad, cuando les pica un mosquito, empiezan a suponer que viene el gran problema del dengue y piden a brazos partidos que lo fumiguen, cuando muchos han dado su vida. Muchos viejos ya no están con nosotros y iniciaron el proceso de reclamos por las no fumigaciones con químicos cerca de la población. Y muchos imbéciles de las ciudades, porque les pica un mosquito, piden por favor a los gobiernos legitimar el rociado con venenos que maten a ese bicho. Es triste la realidad, muy triste, pero más triste es ver cómo los imbéciles se siguen multiplicando, siguen pariendo más imbéciles, que a su vez son financiados por perversos gobiernos que subsidian la imbecilidad, que subsidian la obsecuencia y que trabajan a brazo partido buscando el adoctrinamiento total. Pero si gritás en contra de eso, sos de esa gente que es despreciada por la mayoría. Y nos pasa aquí, allá, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Mientras tanto, los ríos atmosféricos, los ríos voladores, como dice este documental,
se van achicando. Mientras tanto, nuestro espacio físico en el mapita, como decía el informe, debería ser un desierto. Pero estamos en el cuadrilátero de la suerte. Gracias a ese bombeo biótico que se da, porque los árboles transpiran, evaporan un spray que hace que la presión atmosférica baje para que pueda ingresar las corrientes húmedas del Atlántico. Tan difícil es entender esta parte. Tan difícil es darse cuenta que si no frenamos hoy con la estupidez, vamos a desaparecer como especie. Y realmente estamos dispuestos como especie a defender nuestras crías, o solamente estamos vivos respirando para poder defender intereses económicos, que es la zanahoria de la estupidización de este modelo capitalista, que es el único que hay. Porque no me vengan con que hay otro modelo, con que el comunismo... No me vengan con tanta estupidez. No existe comunismo en ningún país del mundo. A lo sumo pudo existir un como sí o el estadio anterior a un comunismo, que son muchos años de socialismo para que pudiera existir eventualmente un país comunista. Lo que sí existió fueron países con dictadores que se suponían comunistas. Muchos de ellos asesinos que masacraron al pueblo que se oponía a ese sistema, donde el maldito Estado dictatorial imponía reglas que solamente beneficiaban a los jerarcas. Igualito que ahora, en plena democracia de un mundo capitalista. 20:59 con 40 segundos. Final del programa Transitando este Tiempo. Mi nombre es Oscar Alfredo Di Vincenzi, Torito para los amigos. Les agradecemos el haber estado escuchando hasta el final este programa. Muchas gracias y hasta mañana a las 19 horas en punto por peri.org.uy. Señor Andrés Chúcarro, en sus manos el cambio de programa.